David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, estando hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías enfrente de lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Imagínese usted, ¿puede sentarse? Imagínese usted el rey David, que fue el que escribió un montón de salmos y hizo muchas cosas sorprendentes para Dios, pero sin embargo sabe que eso es lo que pasa cuando uno está de ocioso en la casa. Cuando uno no empieza a leer la Biblia, si estás en la casa, estás descansando, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar si se puede, porque es muy importante. No podemos estar hasta de oquis en la casa. El enemigo siempre va a atacar, el enemigo siempre va a estar ahí, y sabe que estos espíritus son espíritus de seducción. Eso es lo que entraron y entran por los ojos. Que dice la palabra: la ventana del cuerpo la ventana del cuerpo, la ventana del alma son los ojos. Y nosotros debemos de cuidar lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, nuestro olfato, simplemente también nuestro tacto. Hay brujería que se llama brujería, nomás por tocarlo ya le pusieron la brujería. Brujería untada se llama. Y es muy importante que nosotros estemos orando. Sabe que cuando el brujo, el hechicero, hace una brujería, y si usted está alineado con las cosas de Dios, la brujería, el espíritu de brujería va a andar atrás de usted. Y hasta que usted se descuide, él entra, porque no puede entrar donde hay presencia de Dios. Entonces es muy importante estar en los negocios de nuestro Padre. Y sabe que él se descuidó. Dicen los historiadores que el palacio de David estaba en una parte estratégica en Jerusalén, porque él veía muchas cosas que las demás personas no veían. Y él tenía puntos estratégicos, y él al asomarse fue atraído por esa mujer. Sabe que en la actualidad desconocemos de la magnitud de lo que pasa cuando uno ve a una persona que está desnuda, que no sea nuestro cónyuge. Muchas veces, están los niños chiquitos, ya, qué decirle, unos 4 o 5 años, y no, pues lo meten a bañar con nosotros, o con el papá o la mamá, y sabe que se está cargando maldición. ¿Qué dice la palabra? Que un hijo del padre Abraham trajo maldición por ver a su padre desnudo. Y esos son espíritus sexuales que son comandados por Asmodeo. Asmodeo es el principado de lo sexual. Y nosotros debemos de cuidarnos de esos espíritus que no entren, porque es muy importante que ya a veces las personas hacen cosas no por razonamiento, sino porque los espíritus son los que los impulsan a hacer las cosas. Hay veces que los incitan o les empiezan a decir. Por eso a veces que encuentran a mujeres o niños o niñas que los violaron, que los mataron. ¿Por qué? Porque esos espíritus es lo que hacen. Tratan de que la persona, destruir la vida de la persona y destruir la vida de la otra persona. Simplemente cuando una persona está pequeñita, ya sea hombre o mujer, y sufre de tocamientos por alguna persona, ya sea familiar o algún conocido, esos espíritus entran. Saben que hay partes en nuestra vida que
acarreamos maldiciones por lo mismo, de que nosotros, como no sabemos el mundo espiritual, lo que está pasando, y como le digo, metemos a nuestros hijos o a los nietos y nos bañamos con ellos y nos ven desnudos, y simplemente, como le digo, eso es una maldición para ellos. ¿Y qué pasó aquí? Esa maldición entró para David. ¿Por qué? Porque él se dejó seducir por esos espíritus inmundos, porque estaba de oquis. Hay un dicho que está mal dicho, pero a la vez está bien dicho, que dice que mente ociosa, taller de Satanás. Entonces, imagínese usted, nosotros debemos estar siempre ocupados. Por eso se nos compara con ovejas, porque la oveja come y en la noche redarguye y empieza a remoler lo que se comió. Entonces, nosotros tenemos que estar meditando en la palabra que se le dijo a Josué, allá en Josué 1:8. Dice: no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y sabe que muchas veces en la Biblia nomás la agarramos los domingos y abrimos o leemos los versículos porque el pastor está hablando de los versículos y es cuando leemos. Entre semana está tirada por allá y nomás el domingo le quitamos el polvo. Sabe que a veces hasta la ocupamos como desodorante, la traemos aquí bajo el brazo y andamos para todas partes y no la leemos, no la abrimos. Es muy importante, dice allá en Oseas 6:4, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y este es un conocimiento que ahorita en la actualidad muchos desconocen. Y a veces no le quieren entrar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor. Sabe que yo he hecho muchas oraciones de liberación durante muchos años, y a veces que hace uno la oración y le pregunta al espíritu inmundo, porque así dice la palabra, hay que preguntar. Sabe que a veces me critican porque si no, es que no debe de hablar con los demonios. Bueno, somos soldados de Cristo, somos guerreros de Cristo. Cualquier soldado, cualquier policía, cuando agarran un preso, que se lo llevan a interrogar. ¿Y cómo vamos a adquirir un poco de conocimiento del mundo espiritual si no preguntamos? Entonces, de esa manera yo pregunto, y a veces digo: ¿quién eres? Es Satanás. ¿Y sabe qué? Satanás es el último o el primero que corre. Y se queda un espíritu que se llama Zarabanda. Y ese se hace pasar por el diablo, Satanás. Y se llama Zarabanda o diablo segundo. Y es el que enfrenta a la persona. Porque Satanás, a veces le tenemos miedo y es el primero que corre. Es el primero que sale a esconderse. ¿Por qué? Porque sabe que donde hay unción de Dios, donde hay poder de Dios, donde hay palabra, él tiene que huir. Y nosotros desconocemos esto. A veces, no, sí, no, está tremendo, usted habla con Satanás. No, es Satanás. Satanás es el primero que corre. De todos es bien cobarde. Y no nomás él, todos los principados, todo el reino de las tinieblas, el único que se enfrenta y se enfrenta aferrado es la ira, el enojo, ira incontrolable. Y son los que se enfrascan en la pelea. A veces uno batalla como principiante de liberación. Usted puede batallar con ellos, pero te voy a decir una cosa: simplemente cuando el enemigo se manifiesta, ya sea espíritu humano es del brujo, del hechicero, del santero, porque así se le dicen ellos, espíritu humano. Por decirlo, usted tiene su espíritu humano, yo tengo mi espíritu humano. Entonces esos espíritus humanos, cuando se manifiestan, y cualquier espíritu inmundo, desde el momento que se manifestó, usted puede echarlo para afuera. Nomás que, ¿qué pasa? De que a veces ellos se quieren proteger, ¿no? Pues es mi casa, ya tengo muchos años aquí. Sabe que para la gloria de Dios he hecho liberaciones, y les pregunto: ¿cuántos años tienes en la familia? 400, 600 años, imagínense. Y ya maté al tío, ya maté al abuelo, ya maté, y sigue matando. ¿Por qué? Porque se lo están permitiendo. Como le digo, aquí dice la palabra que por ese pecado tuvo problemas David. Simplemente que cuando la mujer quedó encinta, Betsabé quedó encinta, y que el Señor le dijo: por haber cometido esa maldad, el niño va a morir. ¿Y qué hacía David? Se tiraba al suelo, se echaba ceniza y se revolcaba ahí, lloraba, y todo el tiempo estuvo tirado y ayunó. ¿Por qué? Porque a veces
creemos que nuestro Señor, y es la verdad, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, cuando uno pide algo, el Señor, podemos mover el corazón de Dios. Y el Señor tiene misericordia y está bueno, órale está. Pero sin embargo, como el Señor estaba enojado con David, por eso sucedieron las cosas, y fue con un propósito. ¿Por qué? Porque de ahí se levantó, se levantó Salomón. Entonces, imagínense ustedes si no repercutió en su tiempo. David con sus concubinas, y luego vino el rey Salomón, y él tuvo 1000 mujeres. ¿Y qué pasó? De que uno de sus hijos violó a su hermana, a Tamar. ¿Qué pasó? El otro hijo, Absalón, se rebeló contra él. Y dice que pusieron una carpa en la plaza y todas las concubinas del rey se metieron con él. Tuvieron relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Porque le dijo el profeta, lo que tú hiciste en lo oculto va a salir a la luz. Y lo van a hacer a la luz del día. Y eso fue lo que pasó. Entonces, estos espíritus inmundos, a veces uno piensa que no pasa nada, y sí pasa. Pasa mucho porque trae maldición, y si usted se deja, son maldiciones generacionales que se van brincando de generación en generación. Cada generación son 80 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los más robustos son 80 años. Entonces, por decirlo, usted es una generación, su hijo es una generación o su hija, su nieto es otra generación, y así sucesivamente. Cada generación. Y se va pasando, se va brincando. Y se llaman espíritus generacionales de abuso sexual o cualquier situación de esa. Entonces, es muy importante a veces cortar con eso. No dejar que trascienda. Sabe que hace como unos 4 años me habló una mujer, una hermana de Honduras. Y ya me decía que tenía problemas, se había separado del esposo y estaba con una hija que tenía 4 años, pero yo en ese rato yo no sabía de la hija, yo no sabía de la existencia de la hija. Entonces puse a hacer la oración, se manifestó el espíritu inmundo, los sucubos, y ya les empecé a interrogar, y le digo, pues ahora vas a sacar todo lo que metiste, lo vas a sacar de esta mujer. De todo, sí, de todo. Vamos a limpiar todo. Y nomás de esta mujer, no, de todo. ¿A quién tienes atrapado? ¿A quién tienes atado? Pues también. A la hija, pero saca todo a la hija. Imagínense usted una niña de 4 años siendo tocada por espíritus inmundos. Y esa es realidad, no le estoy echando mentiras. Y ella me decía, sí, pastor, a veces ella se despertaba llorando porque sentía que la tocaban. Y ella la agarran. Y ¿sabe qué? Hay un espíritu que se llama el varón violador. Su palabra lo dice. Eso es lo que hace. Y cuando la persona trae ese espíritu, son los que andan violando mujeres, niños, niñas, hasta animales. ¿Por qué? Porque el espíritu los incita. Y es realidad. Nosotros desconocemos de este mundo espiritual. Como le digo aquí, Él dejó que entrara esos espíritus. ¿Por qué? Porque la situación, a veces nosotros que vamos a hacer oración por alguna persona, no nos protegemos. Y David, imagínense, cuando mató a Goliat tenía 12 años. Y después, antes de eso, dice que lo mandaron a traer porque el rey Saúl era atormentado por un demonio. Y ese demonio venía a Saúl, y cada vez que venía Saúl, el David tocaba el arpa. ¿Qué dice la palabra? Dios habita en medio de las alabanzas. David tocaba alabanzas, cantaba alabanzas. Sabe que a veces leemos los salmos y dice cántico gradual de los hijos de Core o de David. Y pues leemos y no, pues esto no es canción. Pues no. ¿Por qué? Porque no entendemos lo celestial. Los salmos son revelación del Espíritu Santo. Sabe que yo he oído cánticos celestiales. Son cánticos celestiales que vienen de Dios. Gracias, hermanos. Dios le multiplique. Y a veces nosotros desconocemos de este mundo. ¿Por qué? Porque no nos explican. Hay pocas personas
que hacen este tipo de explicaciones. ¿Por qué? Porque no, el que va a orar no más soy yo. Y si quieres aprender, te voy a cobrar la enseñanza. No, dice la palabra que lo que se te ha dado de gracia tienes que dar de gracia. O sea, a mí no me mueve el dinero, a mí me mueve la voluntad de Dios. Por eso me llevan y me traen para todas partes. ¿Sabe? En el tiempo de la pandemia yo no paré. Porque me llevaban y me traían, y a veces hasta la misma familia. No se acerque porque tiene el virus. No, yo me acercaba. Y en el nombre de Jesús te va. ¿Y sabe qué? Dios me dio el privilegio de ver muchas personas quitarse la mascarilla y aventarla. Y ya me siento bien. Y respiraban. ¿Por qué? Porque esos espíritus entraban por miedo, por temor, por pánico. Y mucha gente murió. ¿Sabe que esa fue una estrategia de parte de Satanás? ¿Para qué? No era para matar a la gente. La estrategia fue para cerrar las iglesias y lo logró. Porque en un tiempo estuvieron cerradas. ¿Y sabe para qué? Porque cuando se cerraron las iglesias, ya no hubo mucha presencia de Dios más que en las casas. Y el territorio neutro es una iglesia. Por eso a veces es muy importante llevar a los enfermos, a los endemoniados a las iglesias. ¿Por qué? Porque ahí el demonio pues no sabe ni para dónde irse. Y a veces vamos al territorio de él, a la casa de él, de la persona o donde está el demonio, y a veces ellos se nos quieren echar encima. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Porque se le da una autoridad. Sí, porque se sienten la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Y siempre y cuando usted esté bien derecho delante de Dios. Eso es muy importante. Entonces, ellos atacan. Y nosotros desconocemos, como le digo, desconocemos este mundo. Porque no le queremos entrar. Muchos tienen miedo, temor. Porque, obvio, habló la muerte. ¿Sabe qué? La muerte ni se mete con nosotros, nomás cuando es enviada. ¿Por qué? Porque, no, pues es que la muerte negra, la muerte roja, amarilla. Vaya muy bien, hermano, Dios te bendiga. Nos vemos con la sangre de Cristo. Gracias. Dios me bendiga, hermano. Y así, a ver, sí. Entonces, esta madre que por decir, yo me congrego es una pastora, pero ella va y hace liberación a veces con unos hermanos, pero va a su casa. No, o sea, le digo que, ¿cómo se llama? Aquí hay más poder de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está consagrado a Dios. Entonces, por decirlo, hay ambiente de Dios. O por decirlo, lo llevan a su casa, que usted hace oración y todo, hay ambiente de Dios, pone alabanzas, es ambiente de Dios. La casa de una persona inconversa, pues ahí oyen puras canciones del mundo, cosas del mundo. Claro, varios demonios se van. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno va con la autoridad de Cristo. Y aparte que cuando yo o esa pastora que usted dice, sabemos que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Sabemos que traemos el respaldo de Dios. Y que ángeles van acompañándonos. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a una misión. Y simplemente cuando usted va a alguna parte más, el Señor le ha provisto a usted de 4 ángeles. Traemos 4 ángeles, son 2 ángeles que se llaman ángeles custodios. Es un ángel guerrero y un ángel mensajero. Los custodios usted los trae en los costados, uno de cada lado, de su lado derecho y de su lado izquierdo. El guerrero, el soldado, va enfrente y el mensajero es el que va atrás. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que Él va a cuidar nuestro frente, nuestra espalda, nuestra izquierda y nuestra derecha. Entonces son 4 ángeles que están provistos para usted. Pero de usted depende si los quiere bien portachones o los quiere todos enclenques, todos flacos. Y ellos se alimentan con la palabra de Dios, con hacer oraciones, con ir a la iglesia, congregarse, diezmar. ¿Saben que otra de las estrategias de Satanás es atacar a los pastores o a los ministerios con el diezmo? Que el diezmo en el Nuevo Testamento no viene y que nomás vienen las ofrendas y que que el otro, y es puro pleito, ¿sabe? Muchos pastores están siendo apoyados por las mismas ovejas.
Y eso, esa estrategia es para parar ministerios, para frenar pastores, para que la iglesia no crezca. Para eso es esa murmuración, son espíritus de murmuración. Y estos espíritus que le digo, el principal se llama Asmodeo, y de ahí trae sus legiones. Sus legiones es fornicación, prostitución, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, salvajismo, bestialismo, sexo ilícito, pornografía, sucubus, incubus, seducción, masturbación, depravación sexual, incesto, violación, ataque sexual, el varón violador, y hay uno que se llama esposo espiritual. El esposo espiritual es celoso. Y cuando la persona deja entrar a esos espíritus a su casa o a su cuerpo, si la persona es mujer y trae novio, puede golpear hasta el novio espiritualmente. A la persona la puede dejar marcada como si fuera en realidad un esposo, como si fuera en realidad una persona física. Y nosotros a veces desconocemos, simplemente hay un espíritu que le dicen, la ciencia le dice el parálisis del sueño. Y ese parálisis del sueño es para robarte la fuerza, para robarte el poder que Dios ha puesto en ti. Y ese no es otra cosa más que los sucubus. Incubus es para atacar a la mujer, y el sucubus es para atacar a los hombres. Y en realidad la persona por lo regular ataca a los solteros, y es para que tener relaciones sexuales con la persona espiritualmente. A través del sueño, sí. Sueñan y tienen intimidad, están soñando que están teniendo intimidad con otras personas, que no es otra cosa más que con ellos, con demonios. Y son los únicos que pueden tocar a lo humano, el espíritu de sucubus y el espíritu de incubus. Y son espíritus sexuales. Entonces, ¿cómo los puede reprender usted o cómo los puede atacar? Hay veces que le atacan a la persona en la noche y la persona pues se levanta, pues tuvo una reacción sexual, no supo ni con quién. ¿Por qué? Porque pues nomás se imaginó que estaba ahí con X persona, y en realidad ellos, si usted se deja, ellos van a seguir atacando. Y como les digo, se pasan de generación en generación. Entonces, ¿cómo lo puede frenar? Ya lo atacó o ya la atacó, usted póstrese, pida perdón al Señor. Porque la palabra de Dios dice en Salmos, el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y sabe que a veces como cristianos, como hijos de Dios, estamos casados, somos casadas. No, Dios constituyó el matrimonio y todo lo que viene con el matrimonio. Sí, pero cuando su pareja, su esposo, su esposa se conozcan, es una relación sexual y es pecado, hay que pedir perdón. Esto lo desconocemos y por eso el enemigo a veces, ¿por qué tantos problemas? Porque usted permitió que esos espíritus sexuales entraran a su vida. Entonces ellos atacan, es el mundo espiritual, ellos no necesita usted abrir toda la puerta así como ahí. Con una rendijita, con tantito que pase la luz, ellos entran. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a matar, robar y destruir, y si usted lo deja, ellos lo hacen. No tienen sentimiento, no tienen corazón. Ellos quieren llenar el infierno de almas. Dice la palabra de Dios allá en Pedro, que el infierno fue hecho para Satanás y todos los que lo siguen, no para la humanidad. Pero debido a nuestra desobediencia, muchas personas están cayendo ahí. Entonces, como le digo, mire, hace como un año y medio, nomás para que le voy a dar este testimonio para que usted entienda. Era un pastor que me habló, no me acuerdo si era de El Salvador, y estaba hablando con él. Y dice, no, es que ya dejé la iglesia, ya no voy a la iglesia, es más, ya hasta me salí de mi casa, dejé a mi familia, mi esposa, mis hijos, y estoy rentando una casa, pero tengo muchos problemas. No, pues ya empecé en oración y se manifestó Asmodeo. Y le digo, bueno, ¿por qué lo atacas? ¿Qué derecho legal tienes ahí? Dice, no, es que él dice, es
es de cuna cristiana, es hijo de tu Dios. Pero fueron al médico cuando estaba en cita esta mujer, dice la madre de este hombre, y cuando él nació, en lugar de darle la nalgada al doctor, le hizo tocamientos. Imagínese usted un bebecito. ¿Y qué pasa? De que a veces nosotros vamos al médico y no, pues voy al médico y agarramos camino. No, usted primero tiene que orar. ¿Para qué? Para que el enemigo, cuando usted llegue, se calambre, porque lleva la unción de Dios. Cada vez que usted ora, el enemigo se tiembla. El reino de las tinieblas tiembla entre más ore. Entre más lea la Biblia. Y sabe que a veces me hablaba el pastor y a veces yo no sabía si estaba hablando con una mujer o con un hombre. ¿Por qué? Porque ya se sabe que lo estoy incitando para que busque hombres. ¿Por qué? Porque se fue a rentar una casa y el que estaba de al lado era cuartería. El que estaba de su lado izquierdo era un homosexual y el que estaba de su lado derecho era otro homosexual. Entonces los espíritus inmundos, cuando él se dormía, venían y lo atacaban y le ponían cosas en su cerebro y busca. Y él se despertaba a las mañanas con deseo de buscar hombres. Y dice, ya no sé qué hacer, pastor, porque yo soy pastor y yo no quiero hacer eso, está mal. Y ya él renunció a lo que le pasó, ese ataque sexual que tuvo, esos tocamientos, y él quedó libre. Pero imagínese usted, él desde pequeñito, y no se le había manifestado. ¿Por qué? Porque cuando hay palabra de Dios, imagino que sus papás, sus mamás, cuando estaban en su casa oraban y así lo trajeron y fue creciendo hasta que llegó a la edad adulta. Y no se le manifestó porque él no sé qué problema tuvo en su casa con su mujer y decidió salirse de su casa. Y cuando llegó a ese lugar, esos espíritus inmundos le empezaron a atacar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué ministerio nos ha dado Dios, pero ellos sí lo conocen, porque ellos conocen, ven el mundo espiritual. Saben la unción, o saben el poder que Dios le va a poner en usted, o saben el poder que usted trae. Nomás que el único problema es que usted no lo sabe. Ese es el único problema. Imagínese usted las hijas de Lot. Se destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué dice la palabra? Que vamos a volver en los tiempos de Noé. ¿Qué está pasando ahorita? Se casan y se dan el matrimonio. No, pues están juntos, se juntan un joven y una joven, se juntan 3, 4 meses, un año, ya le gustó otra y ya está por allá. ¿Sabe que esas son ataduras? Simplemente, mire, cuando uno está joven y va a la primaria y luego a la secundaria, a veces empiezan a entrar a la pubertad y ya les gustó una jovencita o un jovencito y empiezan a andar de novio. Y luego ya con el tiempo dejan esa niña o ese niño y buscan otro y así sucesivamente llegan a la secundaria y ya tienen atrás 5 o 6 novias o 5 o 6 novios. Y todo eso son ataduras. Cada relación que usted tenga con una persona se hace una atadura. Y si por decirlo, la persona trae 15, 20, 30 novios, imagínense qué tan atada va a estar o qué tan atado va a estar. Por eso a veces, pues de repente se empezó a prostituir, pues de repente empezó a traer hombres, este muchacho. ¿Por qué? Porque trae esas ataduras. Se llaman ataduras del alma. Y se van haciendo, se van acumulando, se van amarrando con las personas. Y por eso hay mucho espíritu sexual ahorita en la actualidad, por esa situación, porque si usted se da cuenta, en Monterrey, sale de la secundaria y donde quiera ver parejitas abrazados y besándose. Y luego ya dejan esa y ya traen otra por allá. Y eso es lo que pasa, se hacen esas ataduras. ¿Qué puede hacer? En el nombre de Jesús de Nazaret, toda atadura del alma, yo renuncio a esas ataduras. No las quiero en mi vida. Y se cortan.
Se cortan por el poder de la palabra. Usted no sabe qué dice la palabra de Dios. Tenemos poder para bendecir y para maldecir. Pero ¿qué pasa? De que no, mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado. No digo nada. Así estoy bien. No, usted tiene que renunciar. Usted tiene, simplemente, si en la mañana tuvo un sueño feo, usted tiene que renunciar a eso. Yo renuncio a todo sueño que tuve. Si es de Dios, usted va a sentir paz y tranquilidad. Si es del malo, usted no va a estar intranquilo. Entonces es muy importante que renunciara a esos sueños que tuvo. Imagínense, como le digo, las hijas de Lot.